Familia, en este momento vamos a hablar un tema muy poderoso y es la historia de Jonás. Porque se ha estado predicando de que Jonás supuestamente bajó al Seol, según, y no fue así. También se predica de que Jonás estaba durmiendo, era un dormilón, porque lo llamaron allí como dormilón, despierta, tú que duermes. Déjame decirte de que quiero arreglar esa historia y llevarte al origen originalmente de la vida de Jonás, cuál fue. Así que en este momento presta atención en este Radio Show Sunen, que vamos a estar compartiendo este mensaje contigo. Aquí estoy con mi hermano, hijo, Joan, quien está con nosotros en este momento. Amén, amén. Dios le bendiga, pastor. Dándole gracias al Señor por permitirnos estar aquí una vez más, ser parte de este podcast Radio Show Sunem y pidiéndole a Dios que esto sea de bendición para su pueblo, que muchas personas sean edificadas con lo que tenemos hoy. Amén. Familia, en este momento yo quiero que ustedes entiendan, vamos a leer desde el principio la historia de Jonás. Vamos a dar algunos tópicos, algunos códigos que debemos de entender. Y vamos primero a hablar de lo que es la vida de Jonás. ¿Quién era Jonás? Según la palabra de Dios relata, según las historias, en el 700 y pico de años, dice la palabra de Dios que Jonás le servía a un rey, y era el rey de Israel que estaba en ese entonces. Dice la palabra de Dios que Jonás, estando incluso, dice la palabra de Dios que profetizó de que Dios iba a reconstruir los muros. Escuchen bien, y Dios reconstruyó el muro que dividía. Y dice la palabra de Dios que Jonás fue reconocido, pero hay algo que la gente no entiende, era que Jonás no era un profeta cualquiera, no era que Jonás no solo era profeta, sino que también era un hombre posicionado económicamente. No era como los otros profetas que vivían de acuerdo a la palabra de Dios, por ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías económicamente bien no estaba. ¿Por qué? Porque Dios tenía que enviarlo de un lugar a otro para poder ser sustentado, incluso por la viuda, y Dios mismo le daba incluso a beber del agua del arroyo. En el caso de Jonás era diferente. Jonás era un hombre reservado, posicionado en el gobierno, y debemos de entender que era un hombre posicionado también económicamente. Pero hay algo, un punto muy concreto aquí, de que la palabra de Dios dice en Jonás capítulo 1, verso 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dice la palabra de Dios, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Según la historia, y si usted compara dónde se encontraba Tarsis en ese tiempo, dice que se encontraba en España. Y dice que para llegar a Tarsis desde Israel a España tenía que ser un promedio de 6 meses. Ahora bien, si nosotros notamos más o menos cuánto vale el pasaje, ¿por qué Jonás era un hombre adinerado? Porque la Biblia dice de que el pasaje hoy día podría costar de 1,000 a 3,000 dólares durante 6 meses, porque se equivalía por meses, se le cobraba a Jonás moneda de platas, copes. Ahora bien, aquí hay un punto claro que debemos de entender. Jonás tenía una buena posición y Jonás no se refleja en la Biblia que tenía hijos, esposa. Por eso fácilmente podía huir lejos de la presencia de Dios, según él. Pero no es así. Nadie le puede huir de la presencia de Dios. Hay algo que cuando Jonás, al huirle a la voz de Dios, creer que le está huyendo, dice que se monta, paga su pasaje. Al pagar su pasaje, registra la Biblia de que en el barco donde está en la nave, él toma un puesto. Recuerda que él fue un tripulante con ellos. No era que había allí multitudes de personas, no. Él pagó su pasaje porque ellos iban a un lugar lejano, Tarsi, entonces se montó, pagó su pasaje como un tripulante y se agregó en la parte de abajo de la barca. Lo interesante de todo esto es que la historia narra de que allí sucede de que estando en el medio del mar se levanta una gran ola fuerte. Escuchen bien, algo que le voy a decir. Aquellos tripulantes de la barca, el marinero, aquel que está allí navegando como piloto la barca, sabe en qué tiempo está la marea, sabe incluso cómo está la temperatura para poder viajar 6 meses en el agua.
lo más importante de que todo está calculado. Pero aquí hay un punto que quiero enseñarte, un código, y es que Jonás está allí y dice la palabra de que Dios embravece los mares. ¿De quién es los mares? Los mares son de Dios, las aguas, todo gobierna a Dios. Pero aquí hay un punto muy interesante, es que ellos se preguntan unos a otros, los marineros, que si su Dios está airado con ellos, por la cual ellos sabían de que la temporada no era para que el mar se pusiera así. Esto no estaba pronosticado para ellos en su, vamos a decir, en su tiempo de navegar. Pero allí ocurre algo de que unos a otros se preguntan y se dicen, no, mi Dios, yo le ofrecí sacrificio, todo está bien. Y dice la palabra de Dios de que sabían que Jonás estaba ahí y dice que estaba durmiendo y lo llaman, despierta dormilón, levántate, tenemos que hablar contigo y le preguntan qué pasa. Tu Dios está irado contigo porque nuestro Dios está bien. Recuerden que antes existía el creer en dioses y al creer en dioses la gente se aferraba a los dioses y creían en ellos porque supuestamente ellos, pues de cultura en cultura, tiempo en tiempo, creían en su creencia. Entonces, ¿qué pasa? Jonás tenía a su Dios, el Dios todopoderoso, Jehová del cielo, y Jonás era un profeta usado por Dios. Pero aquí pasa algo, de que Dios permite esto, y dice la palabra de Dios de que cuando Jonás le dice, sí, mi Dios está irado conmigo, por eso lo que está pasando es por eso, yo ando huyendo de su presencia, entonces dice que juegan a la suerte con él para tirarlo en las aguas, en el mar, en el medio del mar. Y dice que la suerte, escuchen Cuando usted bien, dice juegan a la suerte, explique eso. ¿De qué manera usted entiende que? lanzaron una moneda. Ok. Vamos a leer lo Como que dice dicen la allá, cara o cudo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra que los marineros tuvieron miedos y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar, escucha bien, los seres que había en las naves. ¿Para qué? Para descargarla de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y dice la palabra de Dios, a dormir. Y luego dice la palabra de Dios, se acercó y le dijo, ¿qué tiene, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién no ha venido este mar. Oye bien, todos echaron suerte para saber ¿Por causa de quién vino este mar. Y la aconteció suerte cayó ¿para quién? sobre Jonás? Sobre Jonás. Yo no sé si, pero eso fue la mala suerte, varón. No, la mala suerte no era que el hombre tenía No, que... esa fue la mala suerte La que mala cayó suerte sobre cayó él. sobre él. Sí, porque si tú y yo jugamos a la suerte, que no debemos en sí, si tú y yo jugamos a la suerte, pero en sí la suerte es de la moneda de quien carga, Claro. pero en sí hay a lo contrario. Porque un ejemplo, si yo te digo a ti, yo voy cara y tú cudo, ¿verdad que sí? Ajá. Si cae cara, tú serás lanzado al mal. Si cae cudo, yo soy libre y tú que eres cara vas a ser lanzado. O sea, Ajá. la mala suerte va a caer sobre Cayó ti. sobre Jonás. No Sobre te da, Jonás. ok, esto es un punto para que ustedes sepan. No te da razón a ti a pensar cómo es que siendo Jonás hijo de Dios, la mala suerte cayó sobre él. Es que el hombre varón de que se montó en esa barca ya El hombre inmediatamente, andaba en ese es desobediencia. el punto. El hombre andaba en desobediencia. Hay cristianos, escuchen esto a los cristianos que juegan lotería. La gente dice que la mala suerte. Eso era el dedo de Jehová apuntándolo por donde quiera que iba, varón. Claro. No, no, hay gente, le voy a decir esto a los que juegan lotería. A los que juegan lotería siendo hijo de Dios, le cae la mala suerte. ¿Cuál es la mala suerte? El dinero se te acaba. Escucha bien, viene malarias a tu vida. A veces tú tienes que gastar hasta el ahorro para jugar en lotería con una esperanza. Escucha bien, con una esperanza que tú crees que es positiva y es todo lo contrario, negativa. La mala suerte viene sobre ti cuando no es que tiraron suerte, no es que la apuesta, eso fue como una apuesta. Vamos a ver a quién le sale esto, al que le salga. Ese era su fe, varón, en ese momento. Y Claro. cayó la mala suerte sobre Jonás. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí viene, dice la palabra, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron a ellos, decláranos ahora, porque no ha venido este mar. ¿Qué Por- oficio tiene? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Quién tú eres? Respondiendo, yo soy hebreo
y temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar, la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron, ¿por qué ha hecho esto? Porque yo, oye bien, ellos sabían que dice la palabra de Dios, de la presencia de Jehová, pues ellos no querían tirarlo, dice la palabra de Dios, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quite? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió, tomarme y echarme en el mar. So, él mismo fue que decidió que lo Claro, arrojaran. varón, porque no había otra cosa. Oye la fe que tenían esos hombres en sus dioses y en los dioses, y que la temperatura, todo el sol, ellos sabían que había alguien que tenía problema con su Dios. Y lo más impactante de que aquí en este diálogo se puede reflejar que Jonás fue consciente de todo lo que estaba pasando. Ellos fueron conscientes y temieron al Dios de Jehová porque estaba embraveciéndose el mar más y más. Entonces dijeron, écheme en el mar, ya que la suerte cayó en mí. La suerte cayó en mí, écheme en el mar. Entonces dice la palabra que, oye lo bonito de ellos, porque ellos se convirtieron a ese Dios varón. Escucha lo poderoso que es esto. Todo tenía un propósito. Lo del barco también. Oye lo que dice. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que? Entonces Jonás le dijo, tómeme y écheme en el mar. Y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esto. Gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más en contra de ellos. Entonces clamaron a Jehová, lloraron a Jehová, y Amén. dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros, porque la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, ha hecho como ha querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Y terminaron aquellos hombres, oye bien, terminaron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Wow. Se arrepintieron. No. Aquí hay un código poderoso, Sí. varón. Cuando se habla de... Porque Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, Ajá, este es el código ahora. aquí viene el Sí. código, varón. Ajá, dele. ¿Te estás dando cuenta de que todo Dios lo tiene preparado? Sí. ¿Te estás dando cuenta de que no era porque fue un dormilón, No, un vago, un aragán, como se aparte, menciona? aparte de que todo Dios lo tiene preparado, porque en realidad Dios no mandó a una para Tarsis, fue para Nínive. Jonás tomó la ruta de Nínive, de Tarsis, y Dios aprovechó esa oportunidad para que también se arrepintieran Varón, los tripulantes de la barca. varón, es que cuando un hijo de Dios, por más que huya, Dios le va a hacer ver la gloria. Y lo que él pensó, oye bien, porque Jonás pensó dos cosas: esta gente se van a morir conmigo. Y Dios dijo, no, Jonás, te No, equivocaste. yo no creo eso, porque mire esto, Varón, porque escúchame bien. él mismo fue que decidió, varón, pues Varón, tíreme en el agua. varón, pero lo que tú no entiendes So, es, Jonás prácticamente, porque él no sabía que iba a sobrevivir, varón, Jonás él estaba, él se sacrificó, él dijo, wow, pero ¿cómo yo voy a permitir que ellos perezcan por mí? Tírenme en el agua. varón, en el momento de que Jonás, oye, una, está huyendo de la presencia de Dios; dos, se acuesta a dormir. Y al acostarse a dormir me registra la palabra de Dios algo muy profundo, de que estos hombres están asustados y comienzan a preguntarse unos a otros. Entonces tiran a la suerte a ver quién es. Entonces cae sobre Jonás para hacerle una pregunta a él. Oye bien, para hacerle una pregunta a él, ¿qué es lo que está pasando? Dinos de dónde tú eres, quién tú eres y por qué tu Dios está haciendo esto. Yo soy hebreo, yo soy profeta, estoy huyendo de la presencia de Jehová, y todo lo que está aconteciendo por mi culpa, porque yo estoy huyendo a causa de un mandato que él me ha dado que yo no estoy obedeciendo. Entonces allí ellos oran a Jehová, hacen voto y le dicen qué he de hacer. Entonces él le dice, ¿qué podemos hacer contigo? Láncenme en el mar, arrójenme, y el mar con su furor se va a calmar.
Entonces, ¿qué pasa? Oran a Jehová y dice que no carga la maldad sobre ellos. Amén. Entonces lanzan a Jonás y al lanzar a Jonás, el mar se tranquilizó. Esto es tan profundo, varón, de que estos hombres, al ver la grandeza de Jehová, varón, es el mar. Amén. Son 6 meses en el agua. Estos hombres están navegando, varón, que no saben su rumbo. Esto no es un motor con gasolina. No. Varón, esto es remando que están Remando estos todo el hombres. mundo ahí. Los intripulantes, todo el mundo está remando ahí. Y no son barcos tan grandes como los de ahora tampoco. El caso es de que en este punto, allí a Jonás lo lanza y el mal se calma y dice, no, en el Dios de este hombre que al que crea, el que hace el Amén. sacrificio, porque si hacías sacrificio en el Dios que tú creías, tú no podías hacerle un sacrificio al Dios Baal perteneciendo al Dios Todopoderoso. No. No. Entonces ellos hacen sacrificio para el Dios y hacen votos sobre eso. ¿Sabes lo que voto? Es como decir, hoy le sirvo a este Dios. Amén. Es como tú votar por un presidente, amado mío, Voto es. y cambiar de partido. Ajá. En ese caso, ellos se convierten a Jehová del cielo y la historia le cambia. Entonces el mal se tranquiliza y lo poderoso de todo esto, escucha bien, ahora viene lo profundo. Vámonos a lo profundo y Amén. vamos a hablar ahora algo más poderoso y aquí vamos a estar desatando unos códigos proféticos, el cual dice la palabra de Dios, la oración de Jonás. ¿Cuál fue? En el verso 2, vamos a ver. En el capítulo 2, 2, versículo 1, fluye. dice: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: En mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Aquí hay un punto muy claro que debemos de hablar. Mucha gente dice que Jonás bajó al Seol. Están muy equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque Jonás, dice la palabra de Dios, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. No dice del Seol, no dice del seno de Seol. Eso lo menciona, eso lo está mencionando ahí como una decoración poética en sus oraciones. Y Jonás en el pez está consciente, no está muerto. ¿Por qué está vivo? Porque está orando. Dios permite, le reserva la vida dentro del pez. Porque el propósito de Dios no era matarlo ni dejarlo inconsciente. El propósito de Dios era que él se arrepintiera, hasta que pudiera entender que Jehová, primero el hombre, Dios permite, ella le entiende que está huyendo, él sabe. Pero vamos a un punto claro. ¿Por qué Jonás está huyendo a Jehová? ¿Y por qué Dios permite todo lo que está permitiendo para que Jonás pueda ir a Nínive a predicar? Le voy a decir algo muy claro. Nínive, la ciudad de Nínive representa la Biblia, era una ciudad pecaminosa, violenta, peligrosa, en el sentido de que le gustaba la muerte, le gustaba matar al pueblo de Israel. Era pleito, 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 y eran muy chimosos, vamos a decirle. Entonces, ¿qué pasa? Nínive, escúchame bien, pertenece, escúchame bien, es la capital de los sirios. Oye bien, es como la capital de los sirios. Entonces, ¿qué pasa? Los sirios no eran fáciles. Los sirios era donde pertenecían en Nínive. Pero aquí me registra la Biblia que los sirios y los israelitas eran enemigos y siguen siendo enemigos algunos. Pero son enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Jonás le pertenece a Israel, es hebreo. Entonces la Biblia me registra de que Jonás, siendo hebreo, le pertenece a Israel, tiene una gran fama en Israel, que ya había profetizado la reconstrucción de los muros, sí, de lo que divide, y fue glorioso. Se da a reconocer, es un profeta reconocido, tiene buena economía, está pegado del rey, todo está bien, pero aquí hay algo que me fluye muy claro. Y lo que me fluye es de que Jonás no quiere caer en descrédito estando bien con Israel. No quiere caer en descrédito yéndole a profetizar a Nínive, sabiendo que Nínive, los sirios y los de Israel son enemigos. Entonces dice, wow, si obedezco a Jehová, pierdo mi fama,
pierdo mi puesto como profeta y puedo quedar como falso profeta, lo que quiere dejar dicho. Pero ¿sabe qué ocurre aquí? Lo que aquí ocurre es que él tiene temor de ir allá y quedar como falso, porque lo que quiere Israel es que Dios destruya el pueblo de Nínive, no que lo reconstruya, porque ellos son peligrosos, son malos, no son buenos para ellos. Entonces, Jehová le está dando una orden por su amor, su misericordia, que lo dice Jonás, tú eres tardo en misericordia, tú eres paciente. Entonces, Jonás quiere lo contrario. Entonces, ¿qué pasa aquí, familia? De que Jonás no quiere, él quiere que sea destruido porque está a favor de Israel. Y yo creo que ese es el problema de un profeta. Irse a favor del pueblo cuando Dios es que habla. Tú no puedes irte a favor de un pueblo cuando habla el pueblo. Tú tienes que ir a favor de Dios. Si lo que Dios dice, tú tienes que hacer. Pero él no quiere caer en descrédito y por eso es que Jonás está huyendo de la voz y de la presencia de Dios y se va a tal. Oiga bien, se va lejos, paga un pasaje con su dinero, agarra su bulto, su maletín, todo y se va sin saber cuándo va a regresar. Pero Dios tenía un propósito, un pez, el mar embravecido y gente que se iban a convertir allí a causa de lo que el Dios de Jonás iba a hacer. Ahora bien, hay un punto claro aquí. Jonás ora, el pez se lo traga, lo lanzan y ahora Jonás está orando. Y aquí menciona de esta manera, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es como algo poético dentro del pez que él está diciendo al Señor. Una oración poética para que el Señor tenga misericordia, porque lo que representa el seno del Seol es el seno del pez, que es una angustia como el Seol que él no soporta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que poéticamente le está aclamando al Señor una oración y el Señor le está escuchando, porque el deseo de Dios es sacarlo de ahí para que él obedezca. Ya él se está arrepintiendo, él está dialogando poéticamente, dándole algo poético a Dios. Entonces, allí Jonás luego sucede de que el pez dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice, qué pasa con el pez. Entonces, ahí está orando Jonás, tus ojos vieron tu santo templo, las aguas me rodearon hasta el mar. Ahí está hablando de lo que él pasó. Entonces, ahí está hablando de la tormenta, todo. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios cuando dice la palabra, y mandó Jehová al pez y Y vomitó a Jonás en tierra. Ahí está hablando en en el tierra 10, firme. en tierra, sí. Entonces, si leemos, Dios mandó al pez, así como se lo tragó, le está hablando de nuevo al pez el Señor para que lo tire en tierra. Dice la palabra, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces Jonás se levantó, fue a Nínive y proclamó. Le dijo que ayunaran, que hasta los niños, todos los animales, todos tenían que ayunar para el Señor, porque Dios iba a venir destrucción sobre ese pueblo, pero Jonás está esperando la destrucción. Jonás está esperando de que se cumpla lo prometido, de que Israel iba a ser libre y que el pueblo iba a ser destruido, pero no fue así, varón. No, pero que en realidad Dios lo mandó a predicarle para que el pueblo se arrepientan. Pero exactamente Y porque iba a venir destrucción, porque la si maldad, no se arrepentían. claro, la maldad era tan fuerte que ya subió ante Jehová, dice la palabra, y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová en Nínive, en la ciudad la grande, en estreno de 3 días, dice la palabra de Dios, y Jehová en Nínive, ciudad de grande, en extremos de 3 días, caminó. Hay un código aquí, caminó 3 días, Dios lo puso a ayunar 3 días y 3 días duró en el pez. ¿No te da lógica? Ahí sí. Entonces, aquí hay algo fuerte. Y dice la palabra de Dios, aquí hay que estar lo fuerte. Y dice la palabra de Dios que allí predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayunos. Y dice la palabra de Dios, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey. Y Nínive,
Dice la palabra de Dios, luego aterré y mandó ayunar todo, se inclinaron, hicieron silicio, dice la palabra, se cubrieron de ceniza y proclamaron anuncios incluso a Nínive, dice la palabra de Dios, el mandato por el rey, una grande ciudad, y dice la palabra de Dios, a los animales, los bueyes, las ovejas, eh, todo lo que estaba ahí, dice la palabra de Dios, ni beber agua, nada, todo ayunaron en silicio, dice la palabra de Dios. Entonces Dios perdona a Nínive. Oye esto, entonces Jonás se irrita por eso. Porque Jonás pensó, Recuérdese que eran enemigos, varón. pero está bien, pero la misericordia de Dios es tan poderosa y tan Es maravillosa. que Dios no piensa como los hombres. Entonces aquí Jonás, entonces ahora que está bravo era, entonces ahí comienzan, no te voy a terminar la historia porque la historia es muy amplia, pero en realidad luego dice la palabra de Dios que Jonás se enoja y luego dice que se va a reposar allí enojado con dolor de cabeza muy grande, el sol le da de frente y dice la palabra de Dios que Dios hace crecer un árbol, el árbol dice la palabra de Dios, él está muy cómodo durmiendo, descansando, irado con Jehová porque no destruyó a Nínive, lo perdonó, no ocurrió nada porque dijo que iba a venir destrucción, él estaba esperando eso, para ir a Israel, dar la victoria, el Señor lo destruyó, pero no fue así. Jonás sabía que como Dios es misericordioso, él no lo iba a destruir. Entonces, él estaba esperando. Me imagino que Jonás oraba, Señor, destruye lo que esta gente son malas. No, pero fue todo lo contrario. Amén. Ellos se arrepintieron, proclamaron para que tú veas que hay gente que son malas, varón. Escucha bien, hay gente que son malas, muy malas en la vida. Pero ¿sabe qué pasa? Ser malo. En su corazón tienen algo de Dios. Sí. Y ese algo hace que se convierta en el momento de su destrucción. Todos tenemos algo de Dios. Amén. Todos tenemos algo de Dios. Lo que pasa es que la mayoría de personas siempre está, el pecado lo tiene envuelto. Pero si usted se da cuenta, muchos artistas por ahí que se están dando toda la grande vida, llenos de dinero, disfrutando, y al final del día siempre usted escucha que ellos dicen, lo tengo todo, lo he hecho todo, pero tengo un vacío. Amén, así Que es. solo lo llena el Espíritu Santo. Todo, por malo que sea las personas, toditos tenemos algo de Dios. Amén, así es. Y mira, hay un punto aquí que debemos de entender, y el punto que debemos de entender es que pasa lo siguiente. Este hombre se arrepiente, Dios se arrepiente, y dice la palabra que Jonás está irado, y Dios comienza a probar el corazón de Jonás, y Jonás sigue irado. Después le dice que le quite la vida, se quiere matar, que lo lleve, que no puede ser esto. Entonces ahí Dios comienza a tratar con la vida de Jonás, porque Jonás no entiende el propósito y la grandeza de Dios en ese momento. Él lo que quería era lo contrario, pero él, luego al final se arrepiente y reconoce Prácticamente sus errores. hasta Jonás necesitaba arrepentimiento. Por un lado sí necesitaba arrepentimiento, pero él estaba consciente. Estaba en desobediencia. Yo creo que lo que le faltaba era un poco de amor, porque en realidad no era tanto la desobediencia, sino un poco de amor le faltaba a Jonás. Jonás le faltaba eso, y yo creo que Dios se lo hizo entender. Amén. Y Dios es bueno, familia, miren, Dios es bueno, a veces nosotros queremos lo contrario para nuestros enemigos, y no es así. Dios siempre tiene algo de amor en el corazón para perdonar. Y te voy a decir algo, por más malo que sea tu enemigo, ámalo, ámalo. No podemos tener el corazón de Jonás en ese momento. El más que te trata mal a ti, el más que te ofende, el más que tú más quieres tirar a un lado, por esa persona tú tienes que clamar positivamente para Dios cambiarle el corazón. Porque yo creo que no podemos tener la intención de Jonás todavía de decirle, Señor, llévatelo, desaparécelo de la tierra, no lo quiero cerca de mí. No, tú tienes que amarlo porque ese que tú aborreces es el que Dios va a salvar y ahorita tú tendrás que predicarle. Aunque tú no quieras predicarle a aquel que es malo, porque somos así. A veces no le queremos predicar al que es malo. Y Dios dice, con ese que yo sé que yo voy a hacer algo poderoso. Amén. A veces incluso, no porque fulano no cree en otro Dios, pero Dios pueda levantar algo en medio de una tempestad, el cual allí tú vas a tener la razón y la gente se va a convertir por tus palabras. Entonces yo creo que Dios tiene propósito para todo. El deber de nosotros es entender el propósito de Dios y no ignorar a tus enemigos, amarlo. Ama a tu vecino, ama aquello que tú aborreces, ámalo. La Biblia lo dice claro, Jesús lo dice, amar a aquellos que nos ultrajan y nos aborrecen, amarlo, perdonarle.
Incluso si alguien te quita la capa, dale la túnica, dale todo. Tenemos que amar a nuestros enemigos. El Señor nos está enseñando esto a nosotros. Yo creo que la historia de Jonás es para nosotros reflexionar que tenemos que quitar de nosotros ese pensamiento de destrucción y no huirle a la presencia de Dios. Debemos de ir a predicarle aquello que nosotros no queremos. ¿Sabías tú que Dios se va a glorificar con aquello que nosotros no queremos predicarle? Amén. Mira qué interesante está eso. Dios quiere salvar, Dios quiere edificar la vida de aquellos que nosotros no queremos predicarle, nosotros queremos predicarle al cercano, nosotros queremos predicarle al que se nos hace fácil, que no puede escuchar, Sí. pero Dios dice, no es así. Yo me voy a glorificar en el que menos tú piensas, el que más tú no quieres, a ese, con ese que yo me voy a glorificar, con ese enemigo tuyo que no te deja vivir, avanzar, con ese me voy a glorificar. Y hoy en día no hay predicadores de eso, nosotros le predicamos incluso al malo, lo llamamos malo, y al bueno, pues lo seguimos llamando bueno. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa temática. Tenemos que al malo llamarlo bueno y al bueno que siga siendo bueno, porque nosotros no estamos llamados para llamar la maldad como es, sino para transformarla en Como Cristo. dice la palabra, que nosotros debemos de llamar las cosas que no son como si son. Y Amén. debemos de profetizar cosas buenas sobre los demás. Amén, así es. Así que en este momento, familia, en este podcast que nosotros estuvimos hablando la historia de Jonás, espero que esta historia haya cambiado tu vida, haya reflexionado tu vida. Es una historia amplia, tiene mucha telita por donde cortar. Y yo sé que este mensaje ha edificado tu vida y espero que tú lo compartas con alguien, edifique a alguien con este mensaje. Déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció este podcast? Porque venimos con una historia poderosa para que tú dejes tu comentario y nosotros Emma, escribe qué historia te gustaría que nosotros contemos, desarrollemos junto contigo aquí en este podcast. Así que Dios te bendiga, el Señor te guarde en el poderoso nombre de Jesús. Dios te bendiga, Joan. Bendiciones Amén. para Dios tu le vida. bendiga, pastor. Bendiciones para ustedes, familia.